Libre la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Siempre hay tiempo para un sueño. Siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y solo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Este maravilloso poema que lleva por título La construcción de un sueño es de Dulce Chacón, una de las poetisas que más estoy leyendo últimamente, y además como me gusta mucho la poesía, y lo he demostrado en estos programas porque nos han visitado muchos poetas, pues ha venido también hoy Clara Blázquez, una poetisa que seguramente los oyentes se acordarán de ella, porque también estuvo con nosotros el día que estuvimos celebrando pues el Día Mundial de la Poesía, y ya está por aquí pues para charlar con nosotros sobre la poesía, sobre la pintura, en fin, sobre los espacios culturales y el arte en esta ciudad nuestra que es Badajoz, así que pasa a saludarla. Clara, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, encantada de estar aquí. Encantada de tenerte. Has sido profesora y esto de la poesía llevas muchos años también en ello. Cuéntame un poco de dónde te nace, ¿no? Esta vocación poética, esta vocación pictórica. Sí. ¿De dónde te nace el arte, Clara? Bueno, mira, la escritura, la poesía me viene de mucho tiempo atrás. La escritura, quiero decir. Entonces, esto viene de cuando yo era pequeña, que yo todo lo que caía en mis manos lo leía, tebeos, etcétera. Y entonces, pues, era muy aficionada a escribir después también. Y entonces ganaba algún concurso de cuentos en el colegio, que gané, y entonces empezó por ahí mi vocación literaria, se puede decir. Más adelante, pues seguí... Descubriste la pintura. Sí, descubrí la pintura, pero eso ya fue de mayor. La pintura siempre me gustó, yo siempre asistía a exposiciones y estaba siempre lo que era la vida cultural de aquí de Badajoz, que yo he vivido siempre aquí en Badajoz, y entonces todo lo que era cultura me llenaba muchísimo en mi juventud también, ahora también, claro está. Entonces yo asistía a todas las exposiciones habidas y por haber, y entonces la pintura después tuve buenas amistades, buenos amigos, pintores también, y me animaron a que yo fuera a pintar, y entonces empecé a ir a la escuela de arte, y estuve allí donde he estado 9 años, y luego he ido con Ángel Pérez Espacio, que también he estado otros 5 años con él. Pintor y escultor, además. Pintor y escultor, exactamente. Hace muy poco estuve en una exposición suya y me gustó bastante. Sí. ¿Crees que el sistema educativo español ha tratado bien a las lenguas, ¿no? A la literatura, a las artes, a la pintura, a la música? Ahora que está muy... un tema muy actual, ¿no? Que están recortando horas de la educación artística, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de los niños. ¿Crees que el sistema educativo realmente es consciente de que el arte es necesario? Yo creo que sí, que es consciente de que el arte es necesario. Lo que pasa es que a lo mejor las posibilidades económicas, pues a lo mejor muchas veces no están al alcance. Entonces, pero vamos, yo creo que darse cuenta de que todo una persona tiene que enriquecerse en muchas facetas, no solamente en matemáticas y la lengua también, pero claro, pero no solamente en eso, sino en otras muchas artes también, porque vamos a poner el cine también o cosas así, el teatro, ¿no? Pues entonces todo eso es muy importante, porque ¿quién te dice a ti que un niño, por ejemplo, que se esté educando y tal, pues no tenga facultades para otras cosas que no sean a lo mejor pues una carrera universitaria, y entonces pues tenga otras facultades y pueda estudiar otras cosas y estar contento después cuando sea mayor con eso que ha elegido, ¿no? Claro. Clara, tú no eres tan mayor, ¿no? Pero ¿te acuerdas de los sabáticos?
Hombre, claro que sí. Háblame, ¿quiénes eran estos Pues los famosos sabáticos sabáticos? eran un grupo o sea, gente apasionada por el arte y que se reunían en la calle Calatrava, en casa de Esperanza Segura, que era la que entonces llevaba el grupo de los sabáticos. Allí iban pues de todo el arte que había aquí en Badajoz por aquel entonces, pero sobre todo en cuestión literaria y pictórica. Allí iba, por ejemplo, Francisco Pedraja también, estaba Manuel Pacheco, Luis Álvarez Encero, eh, eh, mm, estos Vaquero Poblador, Antonio Vaquero Poblador. Antonio También Vaquero iba, ¿no? Poblador, o sea, muchísimos poetas y pintores, poetas, escritores y pintores que había, pues se reunían allí porque no tenían otro sitio, pero vamos, que estaban allí, entonces eran casas más grandes de las que tenemos ahora, y entonces el arte se concentraba en esas casas, ¿no? En esos centros. Sí. Y les llamaban los sabáticos porque en realidad se reunían los sábados. Y empezaron solamente 3 o 4, pero luego ya se fueron adhiriendo muchísimos más. Clara, tú Grupo. siempre has estado empapada del ambiente cultural de esta ciudad, siempre has bebido de esos espacios culturales. Sí, Personalmente sí. hablaremos un poco más tarde hablaremos del Ateneo, que es donde más te mueves tú. Sí. Pero también hay muchas tertulias, ¿no? Actualmente, donde una persona cualquiera, pues, que lea poesía o que escriba poesía, puede acercarse y hablar con otra gente que comparte esas inquietudes, ¿no? Claro. ¿Qué espacios hay en la ciudad para compartir esto, ¿no? La poesía, la pintura, el arte en general. Sí, mira, hay, por ejemplo, está la Asociación Migas, que se reúne un jueves sí y otro no en el casino para En la calle Ramón Albarrán. en la calle Sí. Ramón Albarrán, que es allí se concentra música, lo que es música también. Se han Mucho hecho flamenco, ¿no? exposiciones, mucho Son muy flamencos los flamenco, poetas del jueves, sí. mucho flamenco, y después pues también se recita poemas o se leen relatos, todo lo que cada uno pueda dar de sí, lo que a él salga y le guste hacer, pues allí es donde se expresa. Es una forma de expresión aquello, porque el arte es una forma de expresarse. Sí. Y entonces, pues allí es donde más o menos se reúnen pues con esos fines. Luego también hay un club de lectura que es la Luna Nueva de la Cosecha, que nos Que se reunimos hace en la biblioteca, ¿no? en la biblioteca de... Aquí al ladito, además, al lado de este estudio. Exactamente, ahí que nos reunimos también. Una semana sí, otra no, ¿sabes? Y luego el Café Latino, ¿no? Y Está luego por ahí el también. Háblame del Café Latino también, que allí también hay recitales. Si te imprimen un cuadernillo, si tú quieres también, con tu recital, lo que tú hayas, los poemas que tú hayas los poemas que recitar, hayas ¿no? escrito. Y también cualquier tipo de otro arte que tú, o música o lo que tú quieras, o incluso pintura, que también se han hecho exposiciones de pintura allí en el Latino, ¿sabes? Sí. Pues todo eso allí también se hace. Es un lugar, en además, Valdepasilla, sí. muy mágico, ¿no? A mí me gusta ir de vez en cuando porque es un lugar donde uno se siente refugiado, ¿no? Se siente como en una casa, ¿no? Claro. Realmente se respira mucha cultura, ¿no? Ves todos esos objetos antiguos, ¿no? Ves a los poetas, ves a gente pues, de tertulia. Es uno de los lugares quizá con más magia de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Son tertulias y todo eso pues es muy interesante. Y también en lo que lleva Javier Feijó también. En el café mercantil. En el mercantil, ¿sabes? El martes poético, ¿no? El martes poético, esos son los martes. Sí. Bueno, y los martes también que es en el Latino, sí. que es un martes sí, otro no. Entonces ahí. Y luego, pues, está el Ateneo también, claro está. Sí, luego hablaremos más tarde del Ateneo. Y luego aquí hay un círculo también literario de Antonio Romandíez, que también hacen microrelatos, relatos, minicuentos, y todo eso está muy bien.
hoy se presenta aquí un libro. Muy bien. Clara, pues ya que estamos entrados en materia, recítanos alguno de tus poemas, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a recitar el primer poema para que más o menos como lo que significa para mí la poesía. Entonces lo he titulado solamente a la poesía y digo así: cuando me llegas, poesía, en la voz del viento, el crujir de las hojas, cuando descubro en la lejanía el vuelo cadencioso de las aves, o cuando lluvia te miro, trocada en brillantes, en rubíes, en agua marina, deslizarte por los cuerpos rudos de los árboles, en todo yo te miro, en todo yo te siento, en todo yo te busco, en todo yo te espero. Sí, poesía, yo no estoy nunca sola, porque yo te percibo en todo. En la caída de la tarde eres enigma, en la noche los rumores, en el amanecer eres la vida. Te veo en las hojas amarillas que cansadas se desprenden de las ramas que les dieron plenitud. Yo oigo tu voz en el rumor del vuelo de un colibrí, en el tañer de las campanas y en el grito de la rosa cuando la cortan de su tallo, y te siento, poesía, mía, mía, más mía que nunca. Bueno, qué bonito el poema, qué versos tan maravillosos, Clara. Esto precisamente lo comentaba yo un poco con un amigo el otro día que fuimos a una exposición de arte contemporáneo y no entendíamos muy bien algunas de las obras y realmente pues llegamos a la conclusión de que arte es todo, ¿no? Tú en uno de tus versos dices eso, ¿no? Que yo te siento poesía en todo, ¿no? En el atardecer, en las hojas cayendo. Todo es poesía, ¿no? Todo es poesía y todo el sentir lo que tú sientes cuando ves un día, un buen día, un amanecer, un atardecer, pues todo se puede plasmar escribiendo, escribiendo lo que sientes en ese momento. Todo se puede escribir, todo se puede transformar en poesía. El poeta también escribe y supongo que también lee, ¿no? Sí. Lee mucho, sí, debe leer mucho. Leo. Para escribir poesía, leo, siempre he leído, ¿no? Sí, primero hay que leer, claro está. Sí. ¿Cuáles son los poetas que más lee? Los poetas, yo he leído siempre mucho, he leído a los clásicos, por ejemplo, Jorge Manrique con las coplas de la muerte de su padre, en Cuadernavía, me encanta. Después también he leído a Fray Luis de León. Y luego, dentro de lo que llamamos la poesía actual, la poesía un poco más actual, pues he leído a muchos poetas de la generación del 27, de la generación del 98, a García Lorca en la generación del 27, a Machado de la generación del 98, me gusta mucho también, Unamuno. Y por ejemplo, hay un poeta que también me gusta mucho, que no es español, pero es Pablo Neruda, que para mí es un gran poeta. Pablo Neruda, para todos los poetas y poetisas, es un referente, ¿no? Realmente es que está considerado como uno de los mayores escritores, no solo del siglo XX, sino de mayores del mundo, ¿no? Universal, de toda la historia de la literatura. De toda la historia, sí. Hay versos que te dejan una congoja aquí en el pecho que no uno ya no sabe ni cómo respirar, ¿no? Lo hermoso que es los versos de Neruda, sí. Y Juan Ramón Jiménez también es muy importante. Y bueno, luego tenemos pensé que me ibas a decir a Miguel Hernández. Manuel Pacheco, ¿no? Tu Manuel Pacheco, bueno, que era amigo claro, tuyo. Cuéntame por un poco supuesto. Eso, bueno, es que yo te estoy hablando de los que yo no conocí personalmente. Sí. Porque luego, claro, me influyeron mucho poetas que han muerto ya algunos, ¿no? Pero que a mí me influyeron porque yo los conocí personalmente. Y uno de ellos es Manuel Pacheco. Otro fue Antonio Romandíez, también, que me influyó mucho. Y luego, pues, uno que no conocí, pero que también me influyó, fue Álvarez Lencero. Y Balondo también, claro está. Jesús Delgado Balondo. Y luego, pues, ¿qué te diría yo? De los actuales, pues conozco a todos. Yo tengo aquí una poesía que es a los poetas, ¿sabes? Bueno, pues recítala, por favor. Y entonces, pues, quiero dedicársela sobre todo a todos los poetas de aquí de Badajoz que de alguna manera me han influido a mí en mis escritos, que les doy las gracias porque siempre me ayudaron
y a todos ellos pues quiero rendirles un poco mi pequeño homenaje desde aquí y va para ellos, para todos ellos. Luego, no quiero nombrar porque si me pongo a nombrar pues que no acabo. Entonces a lo mejor me falla alguno y luego me dice, bueno, pues mira, a mí no me nombraste. Y luego se enfada, dice, oye, y luego se enfada, ¿sabes? Pero ellos ya me conocen y para todos ellos va. A vosotros poetas, para vosotros compañeros de las rimas y los versos, para vosotros vuelan estos poemas. Os encuentro en la luz de la mañana que comienza, en la nota que se escapa por un presuroso viento de emociones, en la lágrima cristal que se desborda por un rostro. Os encuentro en los silencios más profundos, en la paz de aquella tarde lastimosa, en el fondo de mi espíritu sosegado de ilusiones, en el tiempo, en el mar verde azul y en la sonrisa. Los poetas se queman como estrellas que brillan demasiado. Los poetas se secan como nubes a las que bebe un charco. Se rompen cuando escriben en cientos de pedazos, marchitan su frescura en aras de su canto, pero siguen porque es cosa cobarde negarse a ser estrella, nube, cristal o rosa de pétalos morados. Y luego otra que también dice así. En homenaje a los poetas. Exactamente. Muy bien. No preguntéis al poeta por qué su voz se quebró en cualquier atardecer alado, por qué su luz ya no brilla en arrebatos de cielo. No preguntéis por su vida de misterio coronada, por su inquietud, sus afanes, por las notas de su corazón lanzadas con ardor a todo viento. No preguntéis por qué sueña, llora o canta a las mañanas, o simplemente hoy esboza el vuelo de aquella savia que le inunda por las venas. Tal vez nunca sepa nada de su paso por la vida, y así le dijo a su viento que impregnara su fragancia. Bueno, Clara, qué bonitos estos poemas que nos has recitado, este homenaje a los poetas que te inspiraron, ¿no? Sí. Unos versos muy, muy bonitos y muy emotivos. Cuéntame un poco esto del Ateneo. Bueno, pues el Ateneo, como sabes tú, ya hay Ateneos hay en muchos sitios. El Ateneo viene de la palabra Ateneus, que es del griego, deriva del griego, y significaba entonces templo. El primer templo que hubo fue en Grecia, el templo de Minerva, y se le llamaba Ateneo. Entonces, en los templos antiguamente se reunían las gentes que tenían unos afanes culturales muy parecidos, o si no son parecidos, pues relacionados, por ejemplo, con la ciencia y con la literatura. Sí, eran más bien con la ciencia, ¿no? centros culturales referidos a la ciencia y la literatura. Bueno, pues entonces eso se ha ido, se fueron haciendo templos aquí, allí, y después se le fueron llamando Ateneos. Entonces hay Ateneos por muchísimos lugares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, es una asociación cultural en donde hay unos talleres y cada taller se ocupa de una cosa. Hay un taller aquí en concreto en Badajoz, los talleres que hay son uno de astronomía, otro hay de gastronomía, y después hay otro de salud, otro que va a algún médico siempre a dar alguna charla, también que otra. Sí, hay de baile también. De baile también, hay otro taller que es de bailes latinos. Y luego está lo de la literatura, las letras, ¿no? Luego está el taller de literatura y luego el taller de Unidos por la Palabra, que es el taller de poesía y de relatos. Uh-huh. Allí se escriben relatos y se escribe poesía. Y los escribimos cada uno de un mismo tema, ¿sabes? De un mismo tema común que se hace allí, ¿sabes? Y entonces, pues, sobre ese tema, cada uno escribe lo que a él le dice eso, ¿no? Yo, si quieres, tengo ahí un pequeño relato, que los míos son casi todos relatos poéticos, porque como me gusta tanto la poesía, pero vamos, un pequeño relato que luego, si quieres, leo,
Y es un relato que este año hemos hecho porque se puso el tema del camino por mi camino, porque cada uno muchas veces va a su avío en esta vida y entonces muchas veces nos metemos entre dos muros y de ahí no salimos, ¿sabes? De ahí no salimos y no vemos más y de ahí no salimos y estamos a lo mejor que decimos que estamos en un túnel, que no sabemos por dónde tirar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, hay ciertos momentos de la vida y muchas veces que te encuentras así, hasta que tú dices de alguna manera, yo en un momento dado también me encontraba así y digo, bueno, pues a ver de qué manera voy a saltar el muro, ¿no? Porque no me puedo encontrar así siempre. Entonces, de la manera que yo lo salté fue a través de la pintura, por ejemplo. Luego hablamos de pintura, pero léenos este relato que has escrito en el taller del Ateneo que se llama Unidos por la Palabra, de este taller que nos has hablado ya. Se titula Camino por mi camino. Un día creí ver al otro lado del muro un camino dorado como la piel de otoño de un octubre. Una luz de un amarillo anaranjado se distinguía a lo lejos. Aquella luz me cautivó de tal manera que quise saltar el muro para pasar al otro lado. Lo conseguí al tercer intento. Proseguí hacia el camino y me adentré en él. La luz se transformaba continuamente y me hacía ver matices de color que jamás hubiera imaginado. Rojos, azules, anaranjados, ocres, amarillos, violetas. Era maravilloso. Nunca jamás me había parado a descubrir tantos tonos juntos en los árboles, las colinas, los cerros y el cielo. Todo ello era un tumulto de colores que me hizo ver más allá de lo que jamás hubiera podido soñar. En este caminar que no encontré regreso, fui lejos sin saber que me alejaba, amando la armonía, soñando la verdad y su conjunto. La pupila, sin pausa en la distancia, se paró a contemplar lo que admiraba. No sueño con veredas abiertas a mi paso. Los caminos trazados matan el campo abierto. Sendero de mi vuelo, todo el espacio es mío, y nunca dejó el ave marcado el horizonte. La hoja que rompía su atadura ya sabía su muerte cuando soñó ser libre en el otoño. Es difícil herirme, lo confieso, porque ya he regresado de la herida. Intentaron pisar una amapola, repitieron el hecho y no sabían que su rojo esplendor era ya eterno, solo porque la viera mi pupila. Como un vino me sube por las venas esta embriaguez de todos los sentidos, caravana incesante que va y viene llenando de alegría mis senderos. Muy bonito, Clara, muy bonito el relato. Es mi descubrimiento de la pintura. Cuando yo vi tantos colores, la paleta de colores, la mezcla que yo podía hacer, todo eso, fue lo que a mí me sacó de estar encerrada entre los dos muros, salir, escapar, saludar a otras gentes que también pensaban lo mismo que yo. Y meterme en círculo, en el círculo de las Bellas Artes aquí en la Escuela de Arte y Oficio. Clara, es difícil escribir, ¿no? Es difícil escribir, sobre todo, no es difícil, o sea, es sentir lo que escribes y plasmarlo, ¿sabes? Más que otra cosa. Es una tarea es sentir lo que escribe, es estar un poco inspirada también, o sea, y entonces pues... Sí, tener un buen día, porque supongo que hasta el mejor escritor del mundo pues se pondrá delante del papel y no escribirá nada, ¿no? Yo recuerdo de Gabriel García Márquez, que además ha fallecido hace poco, dijo una vez en una entrevista que si él en un día escribía un folio, se daba con un canto en los dientes, ¿no? O sea, realmente es una tarea muy complicada, como tú lo has definido, expresar lo que sientes, ¿no? Y hacerlo de esa manera, con esa emoción, con esa pasión. Claro. Hay días que no sale nada, exactamente, porque no sale, pero otros días, pues, yo qué sé, das un paseo por algún sitio bonito o lo que sea y ya, pues mira, eso... A mí me inspira mucho la ciudad. ¿Ah, sí? Mi ciudad, que es Badajoz, ¿sabes? Entonces me inspira mucho porque como viví de pequeña, o sea, yo nací aquí, claro está, eres de Badajoz, sí. Y soy de aquí, pues entonces me inspiró mucho el río, que yo tengo aquí escritos también al río Guadiana,
y me inspiró todo lo que es el casco antiguo, que yo nací en el casco antiguo. Yo nací aquí en la Plaza de los Reyes Católicos, ahí en Puerta Palma, fíjate. Sí, sí. ¿Cómo era ese Badajoz de tu infancia? ¿En qué te inspiras, no? ¿Qué es lo que más te inspira de esta ciudad? ¿La infancia, la adolescencia, claro, el casco antiguo de ahora? Claro, me inspira mucho y yo, por ejemplo, aquí tengo un poema que me acordé, o sea, para escribirlo me acordé de mi padre cuando nos llevaba a mi hermano y a mí aquí al Puente Viejo, sí. porque como vivíamos muy cerquita, sí, pues sí. nos llevaba en primavera y muchos días, o sea, todas las tardes cuando salía él del trabajo nos llevaba y nos ponía frente al sol a mirar las puestas de sol, ¿sabes? Y ver los diferentes colores del cielo, y nos lo hacía distinguir, decía ese color, ese tono y ese, ¿sabes? Sí. A mí eso me encantaba y eso me inspiró también un poema que tengo por aquí. Desde el Puente Viejo, me mira el amarillo de la tarde, me llama el sol dorado del ocaso, pidiendo en su hermosísimo fracaso que contemple su tránsito y lo guarde. Me ruega la hoja gualda que retarde el ritmo apresurado de mi paso. Disfruto del bucólico retraso para gozar de su ambarino alarde. El tiempo se ha tornado amarillento, crepúsculo de miel, cendal de cera, pintando de limón este momento. Al agua le hace falta una bandera, ofreciendo a los hálitos del viento la lumbre de su rubia cabellera. Este poema me lo van a publicar ahora, yo concurso todos los años. El vuelo de la palabra. En el vuelo de la palabra del ayuntamiento. Eso se hacía en el Café Victoria antes, ¿no? Yo recuerdo de alguna presentación del libro en el Café Victoria, precisamente con este título, ¿no? Del vuelo de la palabra. Sí, del vuelo de la palabra, sí. Tú también viviste la época del Café Victoria, del Café Victoria y de la Regenta. Antes se hacían en la Regenta los primeros recitales y allí fue Dulce, por ejemplo, una de las que fue, una que has nombrado tú, Dulce de Chacón, precisamente, y todos los poetas que había entonces en Badajoz. En Badajoz pasaban por allí, Moisés Cayetano, había, empiezo a nombrar y, vamos, de los que viven ahora, ¿sabes? Sí. Y pasaron muchos poetas allí por la Regenta. Yo también participé en uno de ellos, dedicado también a Antonio Romandía. Lo dediqué yo, o sea, el recital mío. Sí. Y luego, pues, pasé a recitar también al Café Victoria, que también, pues, bueno, esto lo llevaba entonces Juan Antonio Méndez Soto, y la verdad es que, pues, han pasado poetas, pues, estupendos también, tantos recitales estupendos, pero bueno. El Café Victoria era un núcleo, ¿no? Donde se reunían los poetas de la ciudad. Sí, era exactamente. Un sitio donde disfrutar la poesía, ¿no? Exactamente, pero antes era solamente poesía. Ahora ya hay más cosas. Sí, hay música. Aparte de la poesía hay música y hay otro, o sea, lo que cada uno pueda aportar, pues se puede hacer, que es lo que más... yo creo que está muy bien, porque ya no solamente es solamente la poesía, sino otras artes. Oye, ¿sabes? Y esto del vuelo de la palabra, es un concurso que convoca el ayuntamiento todos los años. Todos los años, Cuéntame. Por marzo convoca el concurso. Y entonces mandas un poema o dos si quieres, porque a lo mejor te cogen uno solo y entonces pues si mandas dos pues te cogen uno de los dos, ¿sabes? Sí. Y puedes mandar solamente uno, pero a lo mejor puedes mandarlo y no te lo cogen, ¿sabes? Después allí hay un jurado, ¿no? Un jurado exactamente. Lo forman pues Jaime Álvarez Huizta, Milagrosa Ortega, Plácido Ramírez, en fin, unos cuantos. Lo hay de cuentos y de poesía, de relatos y de poesía. Quien quiera escribir a los cuentos, pues también, y quien quiera escribir a la poesía. Y por cada poesía o cuento que mandes, pues te premian con 60 euros, algo, ¿no? Mira, qué bien. Sí. Sí. Así que aquí animo a participar a todo aquel que quiera participar todos los años en el concurso del Ayuntamiento del Vuelo de la Palabra. Porque luego ya el último día, que este año será el día 24, sábado, será la presentación del libro del Vuelo de la Palabra, donde allí pues se dará un libro a cada uno que vaya, a cada persona que vaya allí, ¿sabes? Se dará un libro de cuentos y otro de poesía.
O sea que lo decimos ya para que vayan nuestros oyentes. Exactamente. El sábado 24 de mayo. El sábado 24 de mayo a la carpa del ayuntamiento. Sí. ¿Y del ayuntamiento, ahí en la Feria del Libro. Sí, en la Plaza de San Francisco. Exactamente. O en la Plaza de San Antón, me parece que la carpa la hacen en la de San Antón, ¿sabes? O en San Francisco. Yo año los he visto en San Francisco. El año pasado creo que se mudaron ya, ¿no? Sí. Es verdad que sí, es verdad. Sí, ¿Y a qué hora, qué horario tiene el sábado pues 24 de mayo? Sobre las 12:30 o a las 12:30 de mediodía. Muy bien. Para quien quiera acercarse, pues puede ver a los poetas que están ahora mismo más activos, ¿no? En este... Y luego todos los años que quiera participar, pues ya sabe que tienes que estar pendiente también. Unas veces lo anuncian por los medios y otras veces no. Sí. Entonces pueden enterarse en la Concejalía de Cultura, ¿sabes? Y se pueden enterar allí de las bases y mandarlo allí. A la Concejalía de Cultura de Badajoz. Incluso por la época de marzo, si quieren, pues van allí a la concejalía o llaman por teléfono y que le pregunten pues qué día pueden, ahí para presentar un mes o así, los poemas o los cuentos. Muy bien. Y eso está muy bien. Clara, hablamos ahora de pintura, porque como has dicho antes, pues de hecho en el relato de Camino por mi camino, hablaba de tu inclusión en el mundo de la pintura. Sí. Entraste en la Escuela de Arte y Oficio, donde estuviste 9 años. Cuéntame un poco qué es lo que más te llamó la atención, además de que has comentado ya de las diferentes tonalidades, la variedad cromática que proporciona la pintura. Sí. Cuéntame un poco qué es para ti lo mejor de la pintura. Bueno, mira, yo antes de entrar pintaba a mi aire, ¿sabes? Y pintaba un poco naif, ¿no? O sea que el naif, el naif. Muy en alza ahora. Sí, pues así pintaba yo. Y entonces, pues, luego entré en la escuela y allí, pues, me hicieron un poco academizarme, ¿no? Academizarme. Y entonces, y exactamente, ver las técnicas, entonces, pues para mí fue un descubrimiento muy grande también, ¿sabes? Entonces, he estado con muy buenos compañeros, con muy buenos profesores. Sí, Amalia Manga, ¿no? Amalia Manga fue mi profesora. Una gran pintora, ¿eh? Estuve con ella en dibujo al natural también, porque yo estuve en dibujo al natural cuando antes había más dinero y se contrataba a un modelo en la escuela para pintarlo al natural. Estuve yo ahí 4 años con Amalia, que era la que me daba mi clase. Claro, pasas luego a la escuela de Ángel Pérez Espacio, ¿no? Sí. Es un pintor sobre todo que destaca mucho por el retrato. Sí. Tiene unos retratos fantásticos, ¿no? De muchos personajes. Sí. ¿Qué tal es? Bueno, pues es estupendo porque exactamente yo con él, con Amalia también, aprendí la técnica del retrato y también con Ángel. Es un portento, pero es un portento de saber en todo, porque yo le digo que es una enciclopedia. Cuando vamos con él a alguna excursión, a una exposición o algo, pues hay que ver que de todos los pintores, de cada cuadro, te explica todo, ¿sabes? Cada pintor, de qué época es, ¿sabes? Y entonces yo ahora voy a ir va a haber en Toledo, o sea, vamos a ir a Toledo también a ver el Greco y voy a ir con él también, voy a ir a la excursión. Y él te explica todo, o sea que él sabe, estás en clase allí y te está explicando, pues muchas veces nos paramos de pintar y nos lleva un libro y de algún pintor nos hace mirar las fotografías de los cuadros y nos empieza a explicar aquí y allí las diversas etapas del pintor, etcétera, etcétera. Y es un diccionario, vamos, es una enciclopedia. Él es un autor, o sea, es un pintor autodidacta. Que nació en París. Nació en París. En Badajoz, Yo tuve la gran suerte de visitar París con él. Nos llevó a los mejores museos de allí de París. Y pasamos, vamos, pero bien. Fuimos a ver todas las exposiciones. Su gran ídolo es Freud, un hiperrealista. Y entonces allí había una exposición en el Pompidou y estuvimos allí viendo la exposición también. Y bueno, fue muy enriquecedor, como todas
las excursiones que hacemos con él. Aquí en Badajoz, dentro del ambiente de las bellas artes, ¿no? De la pintura y la escultura, ¿hacia dónde crees que se está yendo, ¿no? Que se está evolucionando? ¿Hacia dónde se está yendo? Más que nada, yo realmente los concursos que veo habitualmente en la ciudad siempre gana un pintor muy contemporáneo, ¿no? Con muchas obras que no sé, realmente creo que existe una vertiente ahora muy favorable a este estilo pictórico, a la pintura contemporánea, y se abandona un poco el realismo, ¿no? Está como un poco feo hablar de pintura realista, ¿no? De la figurativa y todo. Pues sí, porque dicen que para realismo una fotografía. Yo no estoy de acuerdo, porque todo tiene su mérito, claro. ¿Sabes? Todo tiene su mérito, porque hay que ver para hacer un retrato realista que lo quede bien hecho. Sí, hay cuadros que son extraordinarios. Claro. Pues son una maravilla. Pero sí que es verdad que hoy en día se tiende a eso. En los concursos que hay, pues siempre los premios, todo eso van a gente que está, pues, que es una pintura muchísimo más. Sí, tiene su mérito, ¿no? Pero vamos, quizá no conlleve esa destreza técnica, ¿no? ¿Ves? Exactamente. Que puede llevar el realismo, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo un cuadro ahora mismo de una calle, pero realmente no se veía bien la calle, ¿no? Era como muy difuminado, una técnica mixta. No sé, a mí no sé si es que yo no entiendo realmente esta evolución de la pintura hacia el arte contemporáneo del siglo XXI o realmente es que es un poco delicada la cuestión. Un poco delicada la cuestión, exactamente. Que no se enfade con nosotros. Pues sí, porque es que la pintura, dicen también a pintura abstracta, ¿no? Sí. La pintura abstracta que se tiende a, o sea que es también difícil, pero hay que ver qué caras tienen algunos con hacer dos pegotes así y sus pinturas abstractas, ¿me entiendes? Sí, que yo eso no lo veo, la verdad, sea dicha. O sea, a mí hombre, yo un cuadro realista, pero un cuadro que sea impresionista, ya sea un retrato o un paisaje, eso es una maravilla. Claro. Eso, y no es realista a lo mejor, pero eso es una maravilla. Entonces, claro, ¿por qué a lo mejor uno que haga así un garabato, ¿no? Una técnica mixta ahí o lo que sea, y se gana un premio? Sí. Pues eso muchas veces te lo preguntas y no sabes a dónde, pero te lo preguntas tú y me lo pregunto yo, se lo pregunto a todo el mundo. ¿Entiendes? Es el arte, ¿no? Que evoluciona, está vivo, ¿no? Está vivo, está vivo. ¿No? Está vivo si no lo matamos, ¿no? El arte está muy vivo. Sí, precisamente. Si no lo matamos. Ahora hay un poco de mosqueo, ¿no? Entre los artistas con esto de los recortes y las vivas culturales. Sí. Clara, antes de terminar, recítanos un poema más. Yo también estoy un poco pues con los niños, con los problemas que hay actuales, ¿no? De los desahucios y, por ejemplo, la juventud que está en paro. Entonces, todo eso también me llama la atención. No solamente a lo mejor, yo qué sé, me llama o por ejemplo, la primavera y escribo una social, poesía, ¿no? También entonces, pues yo tengo un poco de poesía social, ¿sabes? Y entonces, pues aquí, por ejemplo, tengo un poema que en un principio lo hice a mi hija, porque mi hija está en paro, ¿sabes? Y tiene una carrera también. Entonces, estaba un poco ella perdida. Y yo, pues, le hice un poema que hoy se lo dedico desde aquí a todos los jóvenes que pasen por esta situación, ¿eh? Que no se vengan abajo, ¿eh? Cuando estén en paro, y es por las circunstancias que vivimos y por la crisis que hay. Entonces, ahí va. Ve a buscar tu estrella. El dolor de hoy seca los ojos, arrasa con todo hasta con el aliento y las palabras. El dolor de estos años es recio, camina por la espalda, como una pesada carga. Se cala hueso adentro, sobrepasando tuétanos. No dejes que el dolor que camina por detrás se trepe a tu hombro. Deja que de la tierra olvides su humana mordedura. Resucita con ojos abiertos a la luz de otros mundos. No te sientas cobarde contra el toro impasible que te acosa. Olvida que has llorado. Deja reponer tu ánimo y acaso confúndete con una aurora boreal.
esparce semillas de esperanza y enseña a los que vienen detrás cómo se puede comer polvo en el camino, sin que amasije el pan de cada día, y cómo se puede estar alegre aún con el peso y la amenaza de la vida. Enséñale a todos que cada quien tiene su estrella, que los llama desde arriba. Ve a buscar tu estrella. Bendiciré la huella de tu paso, seré el sol de tus anhelos, y al mirar al cielo me tendrás en la estrella que alumbre tu noche. Bueno, qué bonito, qué mensaje más bonito, ¿no?, que has lanzado en este poema, que es ese mensaje cargado de esperanza, ¿no? Y yo espero realmente que mucha gente joven nos esté escuchando, o por lo menos haya escuchado este fragmento del programa en el que has recitado este poema, porque son versos cargados de esperanza, ¿no? Sí, exactamente. Son, como decía Pedraja, son versos cargados de futuro. Exactamente, ¿no? Que no se dejen caer por las circunstancias, sino que siempre luchen, que estén siempre al acecho, porque esta vida es así. Amigos, encaramos la recta final. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Bueno, Clara, te hago unas preguntas cortitas y ya nos vamos, ¿vale? Sí. ¿Una película? ¿Una película? Pues... la última de los apellidos vascos, que me he reído mucho. ¿Una canción? Una canción, pues... me gusta mucho unas canciones que son poesía también, pero son poesías de Pablo Neruda y de Olga Picón y de Manuel Picón y Olga Manzano. ¿Una novela? Una novela, pues me gustó mucho la de Ruiz Zafón, La sombra del viento. ¿Un lugar? Un lugar, Badajoz. ¿Un recuerdo? Un recuerdo, pues los años vividos aquí en mi infancia en Badajoz también. ¿Un plato de comida favorito? Me gustan todos, por desgracia, porque así luego engordo. Pero vamos a poner gazpacho y las paellas. Un momento del día. Un momento del día, pues la mañana. ¿Un color? Un color, el verde, esperanza. ¿Y un motivo para demostrar a nuestros oyentes que hoy puede ser un gran día? Pues un motivo, siempre hay motivos para que un día sea grande. Pero vamos a poner uno, pues por ejemplo, el estar aquí. El estar aquí pues ha sido una maravilla, estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Clara. Pues esto ha sido todo. Ha sido un placer tenerte por aquí, Clara. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido maravilloso charlar contigo. Samuel Hernández estuvo a la producción y la realización. El que les habló, Juan Muñoz Reja. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Gracias a ti. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta. Hoy puede ser un gran día, con Juan Muñoz Reja. La que se encuentra por ahí. La que se encuentra por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre